Ahora. Muy buenos días. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, lo que sea. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Feliz domingo! Aquí estamos una semana más con un nuevo preestreno. Sí, yo creo que la señal nos va a acompañar. Justo estaba mirando, tenemos 3 rayitas de 4. A ver, vamos a cruzar los dedos. Y bueno, si me ven pasado por agua, no son manchas. Lo que pasa es que puse las lentillas. En general. Así que es eso, no son manchas. De momento no estamos tan tirados. Pero es cierto que tenemos que ir a la lavandería cuanto antes. Sí, urgente, porque tenemos una bolsa grande que pesa en el cajón y alguna vez en el pasado de tanto peso salió volando el cajón para adelante. Sí. Que bueno, ya lo estamos diciendo, pero sí, nosotros lavamos la ropa siempre en lavanderías. Que mucha gente se pregunta, ¿cómo hacéis para lavar la ropa? Bueno, pues cada vez que estamos en algún sitio que sabemos que vamos a estar un par de días o así, la llevamos a la lavandería. Cosa curiosa que aquí en Argentina no encontramos muchas de estas de autoservicio. Las de 24 horas que solo tenés las máquinas. Que vas tú y pones la ropa, tú lavas, pones la secadora, esperas ahí un par de horitas o así, te lo llevas todo. En Argentina no encontramos de esas, son todas de entregar la ropa y te la dan al día siguiente. Es cierto que te la dan dobladita y perfumada. A ver, mima mucho, la verdad es que tienta este sistema. Por un lado, eso está muy bueno, pero también es verdad que por otro lado, para nosotros que nos movemos tanto, en Brasil, por ejemplo, era mucho más fácil llegar a decir, esta tarde toca lavandería. Ibas allí, entregaba la ropa y tal. Sí. Pero lo que te la den dobladita está bueno. Sale un par de pesos más, pero nosotros acumulamos bastante ropa. De hecho, no vamos más de una vez al mes, como mucho. No, igual una cada mes 3 semanas, cada 3 semanas o así vamos. Bueno, por ahí ponele, pero no vamos muchísimo. Pero cuando vamos con sábanas, toallas, ropa, las fundas del sofá, a veces cortinas. Sí, que es imposible. Nosotros ya sabemos que hay unas bolsas herméticas que cerrás con el jabón y el agua y enjuagás, ¿no? Son muy de motorhome. Pero eso es más... lo pensamos y creemos que el gasto de la bolsa es, bueno, hay que comprarlo. Hay que comprarlo, gasta agua. No podrías hacer una sábana cómoda. No, eso es más para ropa interior. Sí. Para ir lavando la ropa interior, que a veces sí que lavamos la ropa interior a mano, sobre todo en climas más propicios a que vaya a secar. Porque aquí, en pleno, así, no es pleno invierno, ¿no? Pero hace frío como para ponerse a colgar ropa húmeda, ¿no? Sí, así que de momento... Ahí a mí valoramos lo de la bolsa para lavar. Pero... No sé por qué estamos hablando de lavar la ropa. No sé, vamos a saludar. Que por cierto, somos conscientes que estamos compitiendo Boca River Boca. Es verdad. Sí, así que seguramente mucha gente se olvide de los Pangea por hoy y ahora mismo esté viendo el partido. Que no sé cómo va, yo también quiero chusmear porque soy de River. Si alguien sabe o está a doble pantalla, que nos vaya diciendo por el chat. Eso, ¿alguien sabe cómo va el Boca River Boca? Vimos el final de... Pero era a las 5. Yo creo que a las 3. A las 3. Si ustedes saben del River Boca River, díganoslo. De momento vamos a saludar ahí que tenemos ahí algunos. María Teresa Medina... Hola chicos, qué alegría tenerlos un día más, una belleza sus vídeos. Muchas gracias. Qué bueno que les guste. Ushuaia, se vienen unos videos. Poco a poco vamos a ir despegando después de este parón sin miércoles, pero se vienen unos videos por delante. Rubén Señoriz también está por aquí. Hola, tanto tiempo, se los ve bien. Claro, muchas gracias. Dice tanto tiempo porque esta semana no hubo vídeo de miércoles. Sí. Tuvimos una semanita entera. Sí, como dijimos, veníamos más de mes y medio, 2, así, con todos los miércoles, domingo, y cuando llegamos a Ushuaia, que iba a parar un poco el modelo ruta, vamos a bajar un cambio, descansar, disfrutar un poco. Reorganizarnos, hay muchas cosas que queremos plantear, nuevos proyectos bueno, en general, y organizar lo que es el trabajo también, ¿no? Sí. Entonces, vamos a estar un par de miércoles sin video. Más o menos. Dice también Rubén, ya está, lavandería Pangea, Zoom. Sí, bueno, falta. Y nos dice que van 0-0. 0-0, bueno, a ver si gana River.
Giovanni, hola, boa tarde, benvidos de volta. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, Giovanni. Muito obrigado por estar connosco sempre, vídeo a vídeo, paso a paso no camiño. Desejamos que você goste da Argentina e de todos os vídeos en xeral, que vamos continuar percorrendo América. Outro día comentábamos que estamos atopando moito brasileiro en Ushuaia. Moitísimos brasileiros, moitísimos. Sí. De feito, eles ten aquí unha axencia só para brasileiros.com.ar para organizar... No, brasileiros en Ushuaia. Brasileiros en Ushuaia para gestionar e para facer a súa viaxen con eles aquí. Ten as súas propias agencias. Axencias. É moito curioso, sí. Ignacio Francisco, hola chicos, buen domingo pangeano. Muy buenas, Ignacio. Muy buenas. Muchas gracias por preferirnos antes que el Boca River. Que igual tiene doble pantalla, obviamente. Claro. También nos dice si les está gustando la naturaleza del sur, el clima como está, mucho frío. Bueno, la naturaleza espectacular. Espectacular. Increíble. ¿Se vienen unos vídeos? Sí. Nosotros, a nivel van life, motorhome, se pone Ushuaia como una meta. Sí. Y se deja mucho de lado el mencionar lo bonito que es. Y parece sacado de un cuento. Sí, es verdad eso, que es como que se recalca mucho que es el fin del mundo, pero tampoco se conoce tanto lo que es el entorno en sí, ¿no? Yo creo que ni idea. Todo el mundo viene mucho con la idea esa de es el lugar más austral, tal, pero no creo que no se investiga tanto. A lo mejor somos nosotros, ¿no? Que no investigamos tanto ya, porque ya sabes que vas a ir, entonces ya una vez llegas ya ves, ¿no? Pero es verdad que tiene mucho para ver y para hacer. O sea, súper muchísimo. Lindo. O sea, de verdad que se vienen poco a poco unos videos. Ya vamos a hacer un pequeño spoiler, como hay poquitos acá y los que nos prefirieron antes del Boca River. El video que viene, ahora vamos a hablar de que este nos encantó. Sí. Pero el video que viene solo digo que está grabado en 4K. Que muy pocas veces grabamos en 4K, solo cuando son algunos sitios muy puntuales, por un tema de almacenamiento y de gestión de lo que es el bruto del vídeo en sí, ¿no? Increíble. Y además, después de, bueno, muchas cosas, muchos colores, el otoño nos está favoreciendo muchísimo. Claro, porque nosotros llegamos con todo así a un verde. Y es como que estamos notando los cambios de colores, pero brutal. O sea, ahora hay unos tonos marrones. Increíble. Bueno, espectacular, la verdad. Así que la naturaleza, lo que preguntabas, la naturaleza nos está sorprendiendo. El clima también nos está sorprendiendo porque pensamos que iba a ser mucho peor. Ojo, que no está haciendo tanto frío, o sea, hay algunos días más fríos que otros, pero incluso hace, no sé, un par de semanas o así, estaba de la gente en el césped tirada tomando mate casi de manga corta. En el puerto, sí. Y 2 días después estaba nevando. Es verdad que va así un poco... Sí, y yo a veces si tengo que salir, bueno, puedo salir en camiseta, voy, tiro a la basura, vengo, vas al almacén. Quiero decir, no es mucho más diferente, la verdad es que, bueno, no es muy diferente a lo que veníamos sufriendo en Río Gallegos, Comodoro. Yo creo que influye mucho el viento. Claro. Los días de viento están complicados, pero si no hace viento, se está bastante bien. Sí. Sigo leyendo por aquí, también Lucas está por aquí, Lucas Soya, hola, empezó hace 5 minutos el partido y va 0-0. Hoy también es el Barça-Madrid en España, ¿a qué hora? Bueno, son los dos clásicos. Estamos compitiendo aquí con... Sí, la gente se fue de bares, se fue a tomar la cerveza todo el día y a empatar los dos, Boca River y Barça-Madrid. Hace mucho que no vemos nosotros un Barça-Madrid, ¿eh? Yo siempre dije que estaba deseando que Messi medio se retire para retirarme del fútbol, porque últimamente me estaba dando bastante... no me gustaba mucho cómo se estaba convirtiendo el fútbol comercial. Entonces dije, cuando se retire Messi, porque yo soy primero de Messi, después de River y Barça, ¿no? Pero la verdad es que me apetece... Lo abandonamos un poco. Sí, está muy guay. A nosotros nos gusta mucho lo de vivir los partidos, pues ir al bar, tomar unas cervezas, ambiente, ¿no? También, obviamente, ir al campo, obviamente, también, pero eso no es tan factible, ¿no? Pero hace mucho que no vemos un partido, ¿eh? De hecho, mira... igual desde el Mundial. Y de hecho, podemos contar que hoy hay una persona que nos viene a visitar para hacer la visita de hoy. Y en el vídeo. En el vídeo.
Y Diego, bueno, es Diego, nuestro amigo, Un ¿no? amigo Un nuestro, amigo sí. nuestro que conocimos, es de Estados Unidos y bueno, nos vino a visitar a Ushuaia, tuvimos la fortuna. Pues nos contaba que él viene desde Buenos Aires, estaba visitando Buenos Aires antes de llegar a Ushuaia y venía de ver a River jugar. Sí, Se hizo socio y yo cuando estuvimos en Buenos Aires lo intenté, y no fuimos capaces. pero me daba mucho miedo. Hay páginas de reventa y a mí me da miedo que no conozco las páginas de reventa de Argentina, que me metan una trucha, un huevo para que encima me metan algo trucho. Entonces me dio miedo y no fuimos, pero me gustaría ir al Monumental, sin duda. A ver, antes Capaz a la de vuelta. despedir para siempre, antes de despedirnos de Buenos Aires, hay que ir, lo voy a intentar. Douglas Magalhães, Douglas. boa tarde amigos, o sul da Argentina é belísimo, pretendo visitar ano que ven. Teño moita curiosidade en coñecer a Patagonia e o Chile, gracias por compartir. Muito obrigado, Douglas. A verdade é que sim, é incrível. É moito diferente a Brasil, é Sí. algo distinto, non? Que está moito bom para coñecer. Sim, é por iso que estamos muito felizes porque chegamos agora do Brasil, que ten un litoral fantástico, dos mellores do mundo. E o interior é diferente tamén. O interior, as chapadas todas, o verde, a roxa vermella tamén, todo é diferente. E aquí ainda non ten nada a ver con o Brasil, porque Sí, é tudo distinto. Sí, distinto, neve, glaciares. Pingüinos. Recomendamos moito a visita. Pingüinos, iso. A Moitos fauna animais é distinta. mariños. Recomendamos moito a visita se você consigue chegar aquí. E ten moitos brasileiros. Ten axencias, que estábamos a falar antes, que ten axencias só para brasileiros, para axudar a xente a vir para aquí. Gualterio Leone, hola chicos, ¿cómo están? Cuenten cómo está el clima, dónde están parando, por la costanera, no se pierdan visitar Puerto Almanza. Gol de River. Gol de River. Muchas gracias, A él no Walter. le hizo gracia que puso carita de resignación, ¿eh? Vamos. Gol de River. Igual no entiendo mucho esta configuración. Hay dos tablas, hace un par de años que metieron dos tablas y ahora se cruzan. Yo no sé si ahora elimina River, no sé cómo va el tema. Si se elimina, es eliminatoria. Bueno, no importa. Estamos parando en Costanera. Nos movemos mucho, a veces no. Por la prefectura, donde está la prefectura. Hay un montón de motorhomes ahí. Sí, hay un montón, está permitido, es legal y bueno, estás a 2 pasos del centro. Puedes ir andando al centro, a los servicios. La verdad es que nos sorprendió eso también de Ushuaia, ¿no? Que hay muchas ciudades muy turísticas que no te dejan parar así con el motorhome en medio de la ciudad. Y la verdad es que ahí hay un montón de lugares incluso habilitados, ya incluso dentro del Parque Nacional. Bueno, sí, está muy me bien. sorprendió eso y que estuvimos muy cómodos, porque a veces piensas en visitar ciudades así tan características, ¿no? Tan típicas, famosas, turísticas. Y te encuentras con problemas de que a ver dónde paramos, a ver dónde pernoctamos, nos van a echar de aquí y tal. Lo cual también es lógico, Sí. ¿no? Evidentemente. Es normal. Nosotros cuando no quieren nos vamos. Por ejemplo, en Puerto Madryn nos fuimos a Playa Paraná. Playa Paraná. Depende, vamos viendo. Pero en Ushuaia, la verdad... Espectacular. Me corté el pelo enfrente, o sea, tenés todos los servicios a 2 pasos. Nos comentaban que habían intentado prohibir los motorhomes, ¿te acuerdas? Nos dijeron Eduardo y... ¿Valeria fue? Sí. Sí, pero bueno... Al final está así, está permitido y no te dicen nada y está lleno de motorhomes. Y hay muchísimo espacio en realidad. O sea, no es que estén los motorhomes ocupando todas las plazas de aparcamiento. Hay un montón de... Muy bueno. Y como mucha gente, como nosotros, turistas, llega a Ushuaia y después quiere ir al Parque Nacional, que puedes pernoctar 2 noches. O sea, desaparecen 3 días, vuelven. Al fin y al cabo... Sí, hay varios puntos. Sí, al fin y al cabo hay como 4 o 5 máximo a la vez. En esta época, claro. Sí, en verano, no sé cómo. Hasta a reventar en verano. Claro. En fin. Belén Soya también está por aquí. Hola familia, Anse, tienes el pelo largo, te queda bien. Va creciendo, ¿viste? Y eso que no me lo plancho. Un montón, sí. Es verdad. Acá en la cámara se te ve un montón. No sé quién me dijo, Patri, creo que fue, una amiga, me dijo, soy consciente del paso del tiempo porque te veo cómo crece tu pelo. Sí. Y yo, para acabar con los pelos, me dijeron un montón en el directo de la semana pasada, ¡buah! Se te volaron las chapas, el viento patagónico, porque no nos dimos cuenta y nos conectamos al toque
y no había... en los vídeos aún no sale su corte de pelo. Claro, en los vídeos no estoy así. Es porque lo anunciamos. Lo anunciamos. Anunciamos, a ver. Compartimos todas estas tonterías en Instagram. Sí. Ahí sí que puse, ¡guau! Me fui a la peluquería que pone fin del mundo, boludeces. Entonces salí y la gente se rió y estaba comentando de mi pelo porque a veces no sé dónde posteamos cada cosa. Douglas. Anxe coñecía a lingua galega por súa causa e fiquei impresionado o cual semellante é como portugués. Somos irmãos. Efectivamente, é que era a mesma lingua fai uns cuantos séculos. Eran a mesma lingua, o galego e o portugués, e despois separáronse o galego por un lado e o portugués polo outro. Sí. Así que temos moito en común, sí. Sí. É por iso que na etapa brasileira non tivemos problema para se comunicar con a xente. Entendemos todo. Sí. Ás veces custa un pouco máis falar, porque é normal, é diferente, mas dá para entender todo e é un privilexio. Alexis, buenas tardes a todos, saludos desde Brasil. Alexis de Chuy, un abrazo, Alexis. Al encontrar los brasileños habla así. Aí, maluco, beleza? Estamos xuntos. Estamos xuntos. Sí, sí. Pregunta Rubén Señeriz, bueno, próximo destino Pangea. Rubén ya quiere salir de Ushuaia. No. Acabamos de llegar. Pues mira, hasta el directo, literalmente en el directo del domingo pasado, dijimos un destino. A ver si se acuerdan. Lo dijimos. Hablamos de hacia dónde iríamos después de Ushuaia. Sí. Pero ha cambiado todo por completo. Ha cambiado y a tal punto que como fue una conversación real y que estamos viendo en estos días qué vamos a hacer, creo que lo vamos a hablar en un video. En un video de la salida de Ushuaia lo vamos a hablar bien. Los pros y contras y por qué cambiamos de rumbo. Sí, así que te podría decir el del domingo pasado, pero creo que no va a ser. No. Sorpresa. JCK dice, hola chicos. Juan Carlos creo que es, ¿no? Juan Carlos puede ser. Hola, bueno, confirmame si es J. José Carlos. Creo que me suena el color este verde, no sé. Juan Carlos, bueno, hola, un abrazo grande. Esperamos que te guste el video de hoy. Y bueno, vamos a navegar juntos por el canal Beagle. Eso, en el vídeo de hoy saldremos a navegar por el canal Beagle, que como sabéis es el canal que está en esa franja de tierra que separa Argentina o Chile, separa o comunica, porque ya nos pusieron comentarios que no separa, que une. Pues creo que lo explicamos un poquito mejor en el vídeo, ¿no? Ese canal antes era muy importante porque era una ruta de navegación para unir el Pacífico y el Atlántico, antes de que existiera el canal de Panamá. Había el estrecho de Magallanes y este canal de Beagle por ahí. Entonces era muy utilizado y también por eso hubo ahí mucho conflicto, ¿no? De naciones que querían asentarse en ese lugar. Bueno, toda esa parte de la historia, ¿no? Y hoy hablamos un poquito de eso también en el vídeo, explicamos un poco del canal, hicimos la navegación que la verdad nos gustó mucho. Sí. Cuesta un dinero, que ya lo verán, cuánto cuesta, es cara. Es caro, sí. Pero son 5 horas, o sea, vimos de todo, animales, vimos un montón de animales, entonces salimos muy contentos a pesar del precio, nos gustó un montón. Y que por cierto, no sé, creo que no lo nombraste, ahí está el faro del fin del mundo, que es el que sale en la miniatura, en la imagen de este video, sale el farito. Ahí explicamos bien qué es ese faro. Y por qué le dicen del fin del mundo, claro. Y si es el del fin del mundo. Ahí hay historia. No me hagas tanto spoiler. No, tanto no. Yo dije que está ahí. Dice Rubén, por las dudas, ¿saben que ahora Chile es mucho más barato que Argentina? Por si van. Sabemos, sí, lo escuchamos, sí, que sale mucho en las noticias, ¿no? Que hay mucho argentino cruzando a Chile, que es como que se dio la vuelta, ¿no? Antes pasaban los chilenos a comprar a Argentina y ahora últimamente está pasando al revés. Sí, además de eso, escuchamos que Punta Arenas es zona franca, no tiene impuestos, cosas así. Así que interesante, lo estamos valorando. Dice JCK, soy Retracus de Ushuaia. Hablamos por Instagram hace unos días. ¿Cómo lo están pasando? Muy lindo. Maravillados.
justo empezábamos el directo diciendo que estábamos sorprendidos de la naturaleza y porque mucha gente con motorhome se la pone de meta a nivel de ruta, pero no es consciente de lo que va a ver y la naturaleza es espectacular. Una ciudad de cuento metida dentro del final de la cordillera de los Andes, glaciares, tenés parques naturales con un verde espectacular, el puerto es increíble, animales de todo tipo, así que muy contentos. Y el pueblo, súper lindo, súper lindo. Justamente Lililo nos pregunta, ¿hay algo que les llamó la atención de Ushuaia? Pues yo creo que eso, que no nos esperábamos ese entorno y que hubiera tantas cosas por hacer, ¿no? Que como que teníamos muy en mente el llegar a Ushuaia por el hecho en sí de que es el fin del mundo y por donde está, pero nos sorprendió muchísimo todo lo que hay para ver y para hacer. Sí, y que a veces pasa cuando llegas a un destino de una determinada naturaleza, yo qué sé, playas, que al final te van, después de una semana te van pareciendo parecidas, te van pareciendo muy, muy similares todas. En este caso, las actividades que hicimos hasta ahora no se parecen nada una con la otra. Y ya lo iremos explicando bien en los videos, pero tiene actividades muy variadas. Sí. Muy variadas. Un glaciar no tiene nada que ver con el Parque Nacional, los animales que hay en un sitio no los hay en el otro. Es muy variado. Y también tuvimos la suerte de que nos tocaron distintos, como llevamos bastante tiempo en Ushuaia, tocamos distintos climas, ¿no? Entonces, igual una caminata podía ser parecida a otra, pero justo en una está nevado y en la otra está todo verde y en la otra está todo marrón y amarillo, ¿no? Porque ya pasó al otoño. Entonces, también por eso yo creo que nos favoreció el estar bastante tiempo y justo en este cambio de época. Para no sentir que estamos haciendo algo repetitivo. Por eso que decimos que se vienen unos vídeos súper bonitos de Ushuaia. Tenemos ahí unos cuantos vídeos. Y bueno, hoy, en el vídeo de hoy, ya nos metemos un poquito en la naturaleza. Aparte de navegar por el canal, hacemos ahí alguna caminata que nos gustó también. Y es como el primer contacto ahí con el entorno. Muy pequeñito, son los primeros pasos a lo que se viene. Nos gustó mucho, ojo, es que no comparamos lo que decía antes. Es tan variado y no se parece nada una cosa con la otra que no comparamos. Pero nos gustó mucho el de hoy, pero lo que se viene por delante es muy bonito. Mira, antes que se vaya, saltate a este. Susana Alicia, hola, estamos en un asado, los hombres viendo el partido. Me escapé para hacer un mensaje de saludos. Vico, Susana y Pepe de Montegrande. Muchas gracias, Susana. Disfruta de ese asado. Sí, mira, del partido y de la compañía. Asado, Boca River. Planazo. Buah, increíble, normal que dejen de verlo, pero no importa, lo pueden ver en diferido y ya lo saben que obviamente el apoyo nos llega. Igualmente nos había dejado un mensaje que no iba a estar. Muchas gracias, Susana y Pepe, siempre con nosotros. Douglas dice, Anxe, eu descubrí que teño unha bisavó que naceu en Pontevedra. Ela se casou co meu bisavó italiano, nacido en Nápoles. Se coñeceron no Brasil. Igual somos familia. A xente é de Pontevedra. De Pontevedra. De Pontevedra, sí. Vimos de Pontevedra. Qué legal. Lucas Soya dice gol de River. Gol de River. Bien, bien, sigue 1-0. Nos preguntan si vamos a hacer Torres del Paine. Sin perjuicio de la belleza de Chile, les tocó un hermoso otoño ahora. Bueno. Este del kit de la cuestión. Ahí está. Uno de los sueños de Ángela siempre desde España rompía la cabeza con conocer Torres del Paine. Sí. Siempre, siempre. Es por eso que en cualquier trekking yo de Brasil o que hicimos hasta ahora en este año y medio, cuando iba todo torpe ella, yo decía, tiembla Torres del Paine, porque se necesita una preparación física alta y nosotros somos de madera. Entonces es uno de sus sueños porque siempre. Hablamos de Torres del Paine, pero de hacer hay el circuito W. El circuito W, que son como 5 días de la montaña, ¿no? Sí. Entonces, era uno de los principales en la lista de este proyecto. Pero no vamos a hacer spoilers y veréis qué ha sucedido y qué hemos decidido al respecto y qué fue pasando. Claro, hay debate. Hay debate. En Torres del Paine. Hubo debate. Ahora ya está la decisión tomada, ¿no? Pero veréis. Lo sabrán. Douglas dice, mesmo no sabía, pensé que eran de Santiago. No. Estamos a 30 minutos de Santiago, mais Pontevedra, provincia de Pontevedra. Santiago está na provincia da Coruña.
Sí. O Vila sea, García de Arousa. somos de Vila García de Arousa, ese nome que aí escribí eu, pertence a Pontevedra, e todo iso está a meia hora para cima, Santiago, e 40 minutos para baixo, Vigo. Entón estamos aí perto. Hagan un vídeo top 10 de Argentina como fixeran de Brasil. Muito Obvio, faremos. perfeito. Sí. Sí, no final da etapa argentina faremos un top 10. Nelson se conectó. Ignacio. Buenas tardes, Nelson. ¿Qué tal? Siempre con nosotros. Muchas gracias por Buenas unirte. tardes. Ignacio Francisco dice, chicos, veo todos los vídeos, pero no recuerdo. ¿Han ido al Parque Nacional Los Alerces? ¿Pudieron ver los alerces gigantes? Debe ser maravilloso conocerlos. Creo que el Parque Nacional Los Alerces está del lado de la cordillera, por la cuarta, ¿no? Si no me equivoco, tipo por... no me suena a verlo, o por ahí. Sí, no me suena haberlo saltado. Creo que está por la 40. Está por el otro lado. No, vamos de camino hacia allí. Sí, o sea, bajamos por la 3, paramos en Mar del Plata, Puerto Madryn, Península Valdés, hicimos paradas de pernocta en Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, y ahora vamos a, después de Ushuaia, subir por la 40. Ahí nos toca Los Alerces. Sí. Ignacio Ramos también está por aquí. Saludos, Ansi, Rubén, cariños, besos desde Fuengirola. Saludos de Qué lindo. Isabel y míos. Un abrazo para los dos, Isabel y Ignacio, siempre con nosotros desde Andalucía. Esperamos que les guste el video de hoy. Empezamos a hacer poco a poco las actividades en Ushuaia, que es increíble. Tiene mucho por hacer. Sí. Rubén Señoriz confirma, sí, es por la 40, chicos, Los Alerces. Aún no fuimos. Luis Tony pregunta, ¿tienen cafecito? Ah, mira, pues justamente... No. Todavía no. Todavía no. Estamos planeando algo para... Bueno, lo puedo decir. Estamos planeando algo, porque mucha gente nos pregunta, desde la etapa brasileña nos pedían el Pix, que era como el mercado pago de Argentina, y no teníamos. No. Y mucha gente nos está preguntando, por Instagram también, estamos planeando abrir algo, pero de momento no tenemos nada. Está debajo de cada vídeo el thanks, el gracias, y ya está. Así que igualmente agradecemos mucho ya mismo la pregunta. Muchísimas gracias. Dice Ignacio, ojo con los 73 malditos de la 40. Nos hablaron mucho de los 73, no sé a qué altura está. Creo que está pasando el Chaltén, entre el Chaltén y Esquel, ¿puede ser? No sé. Debe ser ese tramo, sé que hay un... Me suena muy arriba. ¿Más arriba? Tipo por... ¿Bariloche para arriba? No sé. De Bariloche para arriba, no sé. La verdad no sabemos dónde están, pero sí, hablan de los 73 malditos mucho. La verdad es que ya tuvimos bastantes zonas de ripio, que las llevamos a ver, porque de ripio bien. La de, por ejemplo, la que peor... Cabo Vírgenes. Cabo Vírgenes, la que peor recordamos. Fueron como 3 horas de ripio. Pero y eran 100 kilómetros. Sí, 100 kilómetros. Ah, claro, o sea, más que esto. Pero bueno, hablan mucho de los 73 malditos, tendremos mucho cuidado. Sí. Está por Gobernador Gregores, la parte fea de los 73 malditos. Okay. No sé dónde está Gobernador Gregores. Lo miraremos con cuidado cuando estemos por la 40. Sí, no hay que confiarse tampoco. Tenemos un mapa de carretera, un mapa en papel, a mí me encantan los mapas. Nos lo regalaron los chicos de estos dos siempre de viaje, con todas las rutas, y vamos mirando ahí, porque a veces el Google Maps o cualquier GPS te manda por la ruta más corta y te mete por carreteras que no son ni carreteras. Sí. Entonces siempre miramos en el mapa pues el tipo de carretera que es, si sale pavimentada, no pavimentada, y vamos mirando con el mapita más que con el GPS. Sí. Lee el último, que falta 1 minuto y vamos para el video. Corre. Walterio dice, chicos, más allá de lo que hayan decidido, yo no me perdería a Punta Arenas y Puerto Natales y dejaría los trekkings para el Chaltén, por los tiempos, digo. Sí, de todas formas, no nos vamos a perder. Hagamos lo que hagamos, claro, no nos vamos a perder esos 2 puntos. Porque Chile lo vamos a hacer sin duda, en algún momento. Es cuestión de cómo organizarlo. Vamos volando al video, que en 1 minuto se va a estrenar. Les dejamos acá en el chat el link. Pero si no, cualquier cosa, ya saben que desde dentro del canal pueden saltar al video. Sí. Esperamos que les guste mucho y esto va a ir en aumento. Así que disfruten, porque nosotros disfrutamos mucho de estos primeros pasitos por Ushuaia. Nos vemos en el chat del vivo. Nos vemos ahora. Del vídeo.